ánimo de lucro de ansiedad. Anchoas con cafeína o sin cafeína. Hombre, sin ánimo de lucro, una pizza, una tortilla de patata, o una pizza. ¿Tú qué prefieres? Sin ánimo de lucro, ¿una bicicleta o una marca pedales? Sin ánimo de lucro, ¿tú qué prefieres? ¿Una bicicleta o una marca pedales? ¿Tú qué prefieres? ¿Una pizza o que tú le devuelvas 7 cajas de valeriana? ¿Tú me entiendes, no? Hola, soy el Capitán F, este es el fondo con libros que me pongo para parecer listo y en este vídeo echaremos un vistazo a las 3 primeras grapas de Absolute Martian Manhunter, para intentar explicar por qué creo que esta serie es ahora mismo la mejor que se está publicando. Además he leído todas las entrevistas que he encontrado para traeros lo más jugoso que los autores han dicho sobre el proceso creativo. Pero para entender qué está haciendo Javier Rodríguez hoy, también nos va a ayudar a acercarnos a los secretos de la miniserie del detective marciano dibujada por Matt Badger en los 80. Esta es una obra que con los años se ha convertido en una referencia esencial dentro del cómic experimental de DC. Os traigo la primera edición americana en grapa de esta miniserie, que el propio Javier Rodríguez menciona en el primer número de su Absolute en una entrevista que viene al final. Además os enseñaré una de las autoediciones de Badger para ver con más claridad los extremos más locos de sus ideas y sus experimentos. Como veremos, sus estilos no se parecen en nada, pero comparten algo fundamental. Ambos, Javier Rodríguez y Badger, ponen el color y la forma en un lugar central. No tienen miedo a experimentar dentro de una de las majors de DC, y en ambos casos estaremos ante autores que consiguen, dentro del género de superhéroes, hacer que la grapa sea una pieza de arte en sí misma. Vamos entonces a recorrer esta conexión entre ambas series, vamos a ver quién fue Badger, lo más loco que ha hecho y qué está haciendo Javier Rodríguez a día de hoy. Veremos entonces por qué ambas obras se sienten unidas espiritualmente, aunque sean tan distintas. Y por supuesto también hablaremos del trabajo del guionista, de Dennis Camp, que como veremos no queda ni mucho menos por detrás de la parte gráfica. Vamos a ver lo primero un poco de contexto, ya que esta serie se enmarca dentro del universo Absolute. En DC All In Special asistimos a un evento en el universo de DC que involucra a Darkseid y que sirve como excusa, sin entrar ahora en detalles, para lanzar series de los principales personajes de DC, reimaginándolos. El universo Absolute lo que hace es que reinventa a los superhéroes con elementos centrales de sus personajes cambiados. Por ejemplo, en Absolute Batman, Bruce no tiene dinero, su mayordomo es un agente del MI6, su madre sigue viva. En Absolute Superman, Kal-El llega a la Tierra como un joven que presenció la corrupción en Krypton y su colapso. Su capa es una fuente de poder creada a partir de nanotecnología kryptoniana y una inteligencia artificial. En Wonder Woman, otra de las series más potentes, vemos que Themyscira ha sido destruida y Circe es la madre adoptiva de Diana. En fin, tenemos toda una serie de versiones de los personajes de DC trastocados. En este contexto surge este cómic, que, tal y como dice el propio guionista, Dennis Camp, es el que supone un mayor cambio de todos los personajes de Absolute con respecto al original. No puedo estar más de acuerdo con esta afirmación. Creo que es el que más revoluciona el personaje de partida y además a muchos niveles. Vamos a verlo. Según Camp, la idea era dividir al personaje, al detective marciano, en dos. Hay un personaje humano llamado John Jones que está siendo invadido por una criatura que se hace llamar el marciano. Esta versión ni siquiera es realmente un marciano, sino una criatura tan alienígena que solo podía entenderse en términos humanos como un marciano. Como cuando decimos que algo nos es totalmente ajeno, diciendo que es una marcianada. La criatura, que mira a través de la mente de John, ve que alienígena es igual a marciano, por lo que se autodenomina marciano, pero es aún más alienígena que eso. Jones es un agente del FBI que estudia el terrorismo estocástico, que consiste en los actos terroristas aparentemente impredecibles. El marciano de alguna manera le supone una especie de ventana mental que le permite ver por qué la gente hace lo que hace y que le brinda también la máxima empatía con la intención de mejorar las cosas. Como hemos dicho antes, para entender lo que está haciendo Javier Rodríguez aquí en este cómic, nos va a resultar útil mirar lo que hizo Badger en los 80. Este fue uno de los dibujantes más experimentales que tuvo DC en aquella época, y mientras otros autores estaban en otra, intentando darle un tono más realista o más superheroico a sus series, Badger lo que se puso a hacer fue algo completamente distinto. La miniserie que hace precisamente de este personaje, del detective marciano, no se parece a nada de la época. Badger no estaba interesado en hacer una historia de acción tradicional, ni una aventura con una historia clara y lineal del personaje,
sino que parece que le interesa más como transformar el cómic en un espacio de expresión. El color va a tener un papel protagonista y veremos que lo que más le interesa no es describir lo que pasa, sino transmitir qué es lo que va sintiendo el personaje. Su Martian Manhunter es un personaje roto, interiormente fragmentado, y Badger intenta que cada página imite ese estado mental estéticamente, gráficamente. Por eso aparecen formas que parecen romper la página. Tenemos secuencias repetidas que aportan ritmo, espacios imposibles y que parecen salir más de un sueño de un cuadro expresionista que de un cómic. De hecho, si nos fijamos en las propias viñetas, la composición no es algo que pretenda ser realista o transmitir, pues yo que sé, la profundidad del mundo real o los elementos que están en el último plano, en el primero. Sobre todo parece que lo que más interesa es componer la página como si fuera un cuadro. Y de hecho estamos viendo muchas páginas que más parecen un cuadro expresionista que un cómic. Badger incluso acuñó un término para describir esta mezcla única de influencias y lo llamó Abstract Kirby. La idea es muy potente. La energía visual de Jack Kirby, pero llevada a un terreno completamente abstracto. Algo más cercano al arte contemporáneo que al cómic superheroico. En sus experimentos posteriores, en las autoediciones rarísimas esas, de las que os traigo un ejemplo, esto llegó al extremo absoluto. Páginas completamente abstractas en las que su estilo se libera de toda representación figurativa. En estas publicaciones, como veis, el autor directamente prescinde de la figura del personaje. Es decir, no hay ningún personaje reconocible. Así lo que se centra es en la forma pura y en el movimiento, cómo funciona estéticamente todo eso dentro de la página. Algo parecido le interesa a Javier Rodríguez. Él mismo ha dicho en entrevistas que su proceso de creación ha ido llevándolo a una búsqueda de pureza en lo que hace. Una búsqueda de intentar reducir la página a los elementos esenciales necesarios para transmitir lo que se quiere contar. Javier compara además su proceso creativo, toda esta evolución, con la de otro autor enorme del cómic, Breccia, que acabó haciendo cómics con collage directamente. Algo similar a la obra, por ejemplo, de Matisse. Podemos ver que aunque el resultado sea muy distinto en los artistas mencionados, lo que hay de fondo es lo mismo. Una evolución que busca la pureza, de alguna manera, que está investigando qué es lo esencial que hace falta para decir lo que se quiere decir y que funcione. Y en definitiva hay un interés enorme no solo en qué se está contando, sino en cómo se cuenta. Es decir, en la forma. Es aquí donde entra en juego el concepto que nos va a acompañar durante todo el vídeo. La idea de que en estos cómics la forma es tan importante como el contenido. El cómo se cuenta la historia tiene el mismo peso o incluso más que lo que ocurre. Es por eso también que ambas obras están muy cercanas al lenguaje poético. Y veremos ahora cuando hablemos de Dennis Camp que esto no solo sucede a nivel gráfico. Pero vamos a volver un poco de los 80 al presente. Después de aquella miniserie aparece Javier Rodríguez con Absolute Martian Manhunter. Javier Rodríguez es uno de los artistas más brillantes del mainstream ahora mismo. De hecho, hace nada ha ganado un Eisner con Zatanna. Y estamos ante alguien que viene del mundo del diseño gráfico, de la ilustración, del color y que además ha trabajado como portadista, como entintador y como colorista. Vamos, que es un artista completo y todo eso al final en Absolute Martian Manhunter se ve reflejado. A lo largo de toda la obra lo que vemos es un elaborado trabajo de diseño que bebe de toda esa formación del autor y que tiene ecos de la historia del arte que el propio Javier en entrevistas nos ha ido ayudando a localizar. Vamos a ver algunas de las influencias presentes en este cómic. Refiriéndose a los pensamientos que el protagonista ve en forma de humo de colores, Javier Rodríguez dice que es como el arte pop estadounidense de los años 60. Según dice el autor, al crearlo junto con Dennis, le pareció que era una representación de lo cotidiano de una manera que no es lo que esperas. Y dice que es algo como lo que sucede, por ejemplo, en la lata de sopa Campbell's de Andy Warhol o Esto no es una pipa de Magritte. De repente los objetos comunes adquieren una nueva visión al sacarlos de contexto. Esto de alguna manera es lo que acerca el nexo entre el arte pop y el cómic. Luego el diseño del humo proviene de muchas influencias, según nos dice también Javier Rodríguez. Entre las influencias que forman parte de la sensibilidad de la que bebe ese humo de colores, os dejo por aquí en pantalla algunas de las que señala el propio Javier. Esta portada del disco de la Velvet Underground, Lichtenstein. Ahora sí, Lichtenstein. El otro era Paco Porras. El creador detrás de Barbarella.
la excepción capilar claramente a esta lista con su tupida melena. También está influido por el estilo de Charles Xavier de los X-Men y este diseñador tan potente que ha hecho cosas muy icónicas, entre ellas curiosamente el logo que ahora ha vuelto de DC, que es el más emblemático de la editorial. Luego, algo que tanto en el caso de Badger como en el de Javier Rodríguez tiene una importancia enorme es el respeto que muestran por el cómic como pieza artística. Javier Rodríguez en entrevistas esto lo ha dicho explícitamente también. Le interesa sobre todo el cómic como una forma de ofrecer grandes conceptos artísticos a la gente por poco dinero. Él dice que desde joven ya pensaba que Kirby tenía que estar al mismo nivel que Andy Warhol o que Hopper. Para él los cómics al final son una obra de arte. Y dice, trátalos como tal cuando los hagas y dales ese respeto. Habla usted, un pijo de bien. Really, un pijo de bien habla. Un tema curioso relacionado con ese respeto por el cómic que los caracteriza a la hora de hacerlo como pieza de arte es la postura que tiene Javier Rodríguez en este caso frente a la venta de originales. Paradójicamente es un autor que dibuja en digital como una forma de poner en valor el formato físico del cómic y vamos a ver por qué. Rodríguez dibuja en digital y no vende sus dibujos originales de los cómics. No le gusta la venta de originales ya que considera que lo principal, el objeto de arte, es el cómic impreso, el cómic ya terminado, y lo principal también es que es una pieza de arte al alcance de cualquiera. Además, en este Absolute Martian Manhunter tenemos un detalle en la primera grapa ya de lo más original y que solo es apreciable en la versión impresa del cómic. No es apreciable si estás leyendo, por ejemplo, la versión digital. De alguna manera, la idea es que el cómic es la forma última de la obra de arte. Esto es importante, no las piezas del proceso como pueden ser los originales. Él lo que dice es que para él el cómic es la obra de arte y que en su carrera la búsqueda se ha centrado sobre todo en lograr eso, el cómic perfecto. Buenos colores, buena impresión, buen formato, buen diseño, la portada. Esa es su tarea según él. Es decir, él está todo el tiempo pensando, enfocado en el resultado final, que es el cómic ese barato que todos compramos en la tienda. Yo soy el primero que de un modo totalmente fetichista tengo algún original, porque hay autores que me gustaban muchísimo, obras que me gustaban muchísimo y quería tener como ese trofeo, por así decirlo. Lo interesante en el planteamiento de Javier es la importancia de no desplazar el foco hacia esas piezas exclusivas de las que solo hay una página. Lo importante es no caer en tratar los originales como si fuera eso la obra de arte, porque supone poner al cómic en un lugar que no es el suyo. El de, por ejemplo, los cuadros o las piezas de arte exclusivas, caras. Esa no es la naturaleza del cómic. El cómic precisamente se caracteriza por ser arte popular al alcance de cualquiera. Por otro lado, la obra final, la pieza de arte según es concebida por los autores, es el cómic. El que lo integra todo, el guión, el texto, el dibujo, la tinta, el color. Por lo tanto, la mejor forma de dignificar el medio, al final, es poner eso en valor sin necesidad de llevarlo a otros sitios. El cómic no es un cine sin presupuesto, no es un catálogo de obras plásticas para los que no pueden comprar las páginas originales. Tampoco es necesario llamarlo novela para quedarse tranquilo y que no parezca que leemos cosas de críos. Todo eso parece que es evidente, pero no está de más reivindicar el cómic, en este caso el TVO de superhéroes, como arte pop de pleno derecho, porque al final eso es una manera de elevarlo y darle su propio lugar. Cuando un autor tiene tan presente esa idea del cómic, de la grapa como una pieza de arte al alcance de cualquiera, lo cierto es que eso se refleja en el resultado. Hemos empezado diciendo que este cómic es una obra maestra y la mejor serie en curso que hay ahora mismo. Para afirmar eso no basta con que la parte gráfica sea brutal. Lo que termina de hacer redonda la obra es que el guión está al mismo nivel. No solo en cuanto al enfoque general del personaje, de la historia, que ya de por sí es lo más original del universo Absolute, sino porque el guión tiene algunos elementos que lo hacen especial y que encajan a la perfección con la parte gráfica. No es nada habitual encontrar en una serie de cómics un uso poético del lenguaje en el texto que leemos en el TVO. El lenguaje poético no solo da importancia a qué se dice, sino a cómo se dice. El guión es mucho más del texto que vemos en el cómic. De hecho, hay cómics que directamente no tienen texto, no por ello no tienen guión. Pero lo que no es nada habitual es encontrar que en ese texto se haga un uso poético del lenguaje. El lenguaje poético no solo da importancia a qué se dice, sino sobre todo a cómo se dice. O sea, está centrado en la forma y no solo en el contenido. Cuando leemos el cómic vemos figuras retóricas como la anáfora, es decir, la repetición a lo largo de las páginas de ciertas frases que aportan ritmo, y este es otro de los ingredientes principales del uso poético del lenguaje, el ritmo. En el caso del segundo capítulo, por ejemplo, tenemos la repetición de esa frase: lo que pasa en tu cabeza también pasa.
Algo que reaparece cada bastantes viñetas por debajo de la acción y genera un ritmo como grave, pausado, y que además repite una idea súper potente, una idea que tiene una gran profundidad filosófica y que además tiene un significado en dos niveles. Por un lado, en el contexto de la historia, en la que tenemos al marciano, que es de naturaleza mental, y por lo tanto gran parte de la historia está sucediendo solo en la cabeza de Jones, pero lo que pasa en tu cabeza también pasa. Pero si vamos aún más allá, si alejamos la mirada y pensamos que todo esto forma parte de un cómic, de una historia que se está generando en nuestras mentes como lectores, como resultado de la interacción de nuestra conciencia con el cómic, en el mundo real, este mantra que se repite a lo largo del segundo número adquiere un peso todavía mayor y un significado muy interesante. El cómic nos mete en ese estado un poco alucinado y casi cuando nos tiene hipnotizados con este mantra abre un melón metafísico. Un tema propio de la filosofía, cuando se pregunta acerca de qué es lo que existe, ya que si nos fijamos aquí, en lo que llamamos mundo real, fuera de la ficción, toda esta historia está tomando cuerpo dentro de nuestra cabeza al leer el cómic. Y como nos dice el marciano a lo largo de toda esta grapa, lo que pasa en tu cabeza también pasa. Otro gran acierto del cómic es cómo transmite lo raro que es el protagonista. El detective marciano es llamado así, marciano, por lo extraño que es, por lo lejano, lo distante que es. Y esa es la idea, un ser muy por encima de los humanos, capaz de estar presente en la mente de Jones y de hacer visibles los pensamientos. Y esa es la idea que tenían los autores, un ser muy por encima de los humanos, capaz de estar presente en la mente de Jones y de hacer visibles los pensamientos. Muchos cómics presentan seres cósmicos muy avanzados que supuestamente están a una escala distinta de la humana, por encima del bien y del mal, que son cósmicos, pero que luego en el cómic hablan y actúan como un random cualquiera en la cola del supermercado. Soy Antonio Lobato. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? No basta con decir que un personaje es súper evolucionado o que ha vivido eones o que es totalmente distinto a los humanos, si eso luego no se refleja en el modo de pensar, de hablar, o si no se explora de manera convincente cómo podría ser esa distancia de escala en la historia. Todo esto, el cómic hasta el momento, llevamos 3 grapas, lo está haciendo muy bien y a muchos niveles. El propio Camp dice en una entrevista que Martian es la otredad. El otro observa, comenta y cuando interviene lo hace en espacios no físicos. Es un personaje muy raro y es un personaje increíble. Y todo esto realmente se refleja en el cómic. A nivel visual tenemos este diseño del personaje prácticamente abstracto, muy alejado de lo habitual, que refleja estéticamente esa diferencia radical del marciano. Y a nivel narrativo, el humo de colores como forma de hacer visibles pensamientos y emociones, el contraste enorme con el mundo corriente de Jones, todas esas ideas funcionan muy bien para mostrar esa naturaleza totalmente ajena a la humana común. Pero lo que en mi opinión es el punto más brillante hasta el momento en ese sentido, junto con el diseño de personaje, es la idea de imposibilidad de traducción. El cómic nos muestra que cuando hay una diferencia de escala tan grande entre dos seres conscientes, la comunicación no es tan sencilla como solemos ver habitualmente. El detective marciano se expresa de un modo un poco extraño. ¿Que pedí perdón a qué? ¿A qué está usted hablando? Acá entra en Platón porque al usar el lenguaje humano solo es capaz de hacer aproximaciones. Solo puede expresar cosas parecidas a lo que realmente piensa y quiere decir. Para ello, el marciano utiliza el lenguaje de una forma bastante plástica, de una forma bastante libre, mezclando palabras, creando conceptos nuevos y al igual que gráficamente nos movemos entre el mundo gris de Jones y el mundo lleno de colores que trae el detective marciano, algo así sucede también con la forma de expresarse del detective marciano, y es que tiene, por un lado, cierto tono como de máquina, esa frialdad entrecortada de una máquina que suelta frases con la sintaxis así un poco rota, esa falta de naturalidad, y al mismo tiempo que robótica, su forma de expresarse, curiosamente, es súper poética. Tenemos la paradoja, por el ritmo que tiene, por lo libre que usa el lenguaje y porque Dennis pone en boca del marciano de pronto joyas como esta, y decidme si hay algún modo mejor de expresar esa distancia cognitiva entre el marciano y Jones que el momento en que Jones le pide explicaciones al marciano porque cree que no le está siendo claro al decirle por qué está sucediendo la amenaza que está sucediendo, y entonces el marciano le dice: no puedo. Analogía. Explica el sistema penal de justicia a una semilla de girasol. Haz que un paramecio entienda la propiedad. Cuenta las prisiones a un guijarro.
Llegados a este punto, yo no sé qué más pruebas hacen falta para decir que estamos ante un cómic enorme. Y así, con esta idea aparentemente sencilla de que los conceptos de su especie no tienen equivalencia humana, que son imposibles de encajar en la arquitectura mental de las personas, se nos está transmitiendo de una forma súper poderosa la magnitud enorme de la diferencia entre el marciano y nosotros. Esto es algo que espero que se explore todavía más a lo largo del cómic, porque es un tema apasionante que no suele ser bien tratado en la ficción, y el cómic sí que lo trata muy bien. Y como curiosidad, creo que hay otra historia, en este caso en el cine, donde se explora esto de una manera interesante, en la película La Llegada, donde la diferencia radical de una especie alienígena se explora también a través del lenguaje, y estéticamente también se logra alejar lo suficiente de lo antropomórfico a los alienígenas para transmitir esa idea de cómo podría llegar a ser de diferente otra forma de vida. Muy recomendable. En fin, esta distancia a nivel estético es algo que Javier Rodríguez también consigue con el diseño del cómic, como lo hemos visto, y según él cuenta, Denis le pidió que el marciano fuera una entidad abstracta que habitaba la mente de John, que dicho así ya no parece fácil, pero su diseño del marciano, Javier Rodríguez quería que fuera una imagen poderosa, una imagen icónica, ya que al final el personaje iba a compartir escenario en la librería con otros de la línea de Absolute y tenía que ser también llamativo. El resultado, en mi opinión, es genial porque tiene el concepto más difícil detrás del protagonista y a la vez tiene una imagen súper poderosa e icónica que ha conseguido destacar entre todas las series Absolute. Y esto además con el mérito adicional de que el detective marciano es un personaje que no es que sea de los que estamos acostumbrados a ver en serie propia, ni en general de los personajes más conocidos. Que sepas que me gustas mucho, que estoy enamorado de ti y que me gustaría tener una relación formal contigo y no sé, esta noche, si quieres te llevo a cantar a copas. Pero usted quién es de todo. En fin, para terminar, lo genial es que todo esto que hemos ido viendo funciona como un todo. Lo importante al final es que al leer el cómic, por muchas influencias que haya, filosofía, atenciones de los autores, lo que sea, si un cómic no funciona, no funciona, y el mérito en este caso es que todo eso, todos esos ingredientes están ahí, pero es que además el cómic funciona. Es un cómic de superhéroes que entretiene un montón, que engancha, que es sorprendente, que estéticamente es súper placentero y que genera ese ansia mes a mes por ir a por la siguiente grapa, por lo menos a mí. En definitiva, súper recomendable. Me parece que es una de las series que está llevando el género de superhéroes más allá de sus márgenes a nivel artístico y espero que la disfrutéis tanto como yo. Gracias por estar ahí y no dejéis de disfrutar de la lectura.